entonces espacio para nuestra entrevista del día de hoy. Nos acompaña el internacionalista Alejandro Sauce, quien nos estará entonces conversando un poco sobre la visita que realiza por estos días Juan Guaidó a Estados Unidos, una visita que según analistas era necesaria desde hace ya bastante tiempo, en referencia a lo que es el apoyo de Donald Trump, la administración de Donald Trump, al reconocido como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y que lideriza esa coalición de más de 50 países que apoyan a Guaidó en su lucha por, como lo ha denominado él mismo, restablecer la democracia en Venezuela. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Robert. Un saludo especial a Joan y Alexandra, con quienes he compartido este espacio durante muchas veces, ¿no? Analizando situaciones nacionales y sobre todo las internacionales. Y como siempre, mi agradecimiento tanto a Radio Fe y Alegría como a Punto de Corte por la oportunidad. Así es, Alejandro. Mire, Alejandro, tenemos entonces la gira internacional de Juan Guaidó del pasado 20 de enero, una gira que muchos han visto con buenos ojos, sobre todo si regresa, ¿no? El regreso de Guaidó es importante, puesto que no es lo mismo llevar la lucha desde afuera que llevarla acá internamente. Bueno, él ha anunciado, de hecho ayer, durante una pregunta que le hiciera un periodista sobre cuándo regresaba al país, no ha dado fecha todavía confirmada, pero sí aseguró que regresaba. Ayer se reunió con el presidente Donald Trump, con el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, con el enviado especial para los asuntos en Venezuela Elliot Abrams, y forma parte de esas conversaciones con el país que ha liderizado esa coalición de más de 50 países que han apoyado su causa. ¿Qué importancia o qué relevancia como internacionalista le ves tú a esta visita de Juan Guaidó? Sí, bueno, en primer lugar, como tú lo decías, hay una canción de salsa que a mí me gusta mucho, que dice: todo es cuestión del color del cristal con que se mire, ¿no? Y es importante analizarlo desde ese punto de vista. Vamos a encontrar en los medios de comunicación y en distintos análisis distintas posiciones. Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro va a desprestigiar la gira internacional, diciendo obviamente, en este caso, que Juan Guaidó no tiene ningún tipo de autoridad. Pero ahí es donde yo quiero hacer énfasis, fíjate, en la dinámica internacional y en el mundo, en los países serios, la política exterior, en primer lugar, la política internacional es la suma de las políticas exteriores. Esos son principios de la teoría de las relaciones internacionales. Cuando digo que la política internacional es la suma de las políticas exteriores, quiero traducir de manera precisa en que las naciones más poderosas del mundo imprimen un carácter en la dimensión de la política internacional. Por eso existen las potencias, los Estados Unidos, la Unión Europea como un bloque, pero a su vez dentro de la Unión Europea Alemania, Francia. Y esto lo quiero dejar claro porque cuando analizamos esta gira, tenemos que analizar elementos de Estado vinculados a la política internacional y a la política exterior y elementos de gobierno. Cuando hablamos de elementos de Estado, hay un hecho fundamental que sucedió exactamente hace 2 días, si mal no recuerdo, que fue en el discurso ante la nación del presidente Trump. Hizo presencia Juan Guaidó. Y en ese acto fue reconocido por los distintos actores políticos de la sociedad norteamericana. Recordemos que en ese acto estaban presentes tanto los parlamentarios demócratas como los republicanos, pero a su vez la Corte de Justicia de los Estados Unidos, el tren ejecutivo del presidente Trump, y todos de manera cohesionada se pusieron de pie cuando se hizo mención a la presencia de Juan Guaidó. Incluso Pelosi fue una de las primeras en ponerse de pie, disculpa que te interrumpa, sí, para aplaudir. Incluso resalto este hecho porque llama la atención, a pesar de que Pelosi ha liderado esa oposición a Donald Trump, que por cierto ayer salió absuelto Donald Trump de ese juicio político que encabezaba Pelosi, y fue una de las primeras en reconocer a Juan Guaidó y ponerse de pie para aplaudirle. Eso es destacable considerando el apoyo demócrata dentro del Senado estadounidense. No, y a eso me refería, cuando hablamos de política de Estado, estamos viendo ahí a todo el establishment de los Estados Unidos manifestándose, republicanos, demócratas, representantes de la Corte de Justicia, del tren ejecutivo, y esto hay que leerlo así. Cuando se habla del respaldo internacional a Juan Guaidó,
que hay distintas teorías. Para algunos el presidente encargado de la República, motivado justamente a la legitimidad del proceso electoral de mayo de 2018, para otros no. Incluso en distintos países los vemos así. O sea, fíjate que en el caso de la República Oriental del Uruguay, que es un país de una gran observancia del derecho internacional público, yo me formé en Uruguay, hice estudios de posgrado en Uruguay, y allí yo tuve un profesor que fue canciller del Uruguay, justamente del periodo antes del Frente Amplio, que él decía, los gobiernos tienen amigos y los estados tienen intereses. Entonces, cuando tú ves esa expresión en el Congreso de los Estados Unidos, tenemos que interpretar así el gobierno intenta desprestigiar que la sociedad norteamericana en pleno respalda lo que viene haciendo Juan Guaidó con aciertos y desaciertos en términos de recuperar la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Porque algunos dirán, no, pero es que él no es el presidente encargado de Venezuela. Pero desde la perspectiva del establishment de los Estados Unidos, producto de un proceso electoral de mayo del 2018, del 20 de mayo del 2018, que no fue reconocido y que se hicieron los exhortos internacionales, la misma comunidad internacional se pronuncia. Entonces hay que distinguir bien lo que es el papel de los estados a lo que es el papel de los gobiernos. Y aquí vimos dos elementos. Por un lado, el reconocimiento que se hace en el Congreso de los Estados Unidos, un reconocimiento de Estado, de todas las facciones políticas, pero por otro lado el reconocimiento del gobierno del presidente Trump, que lo recibe en la Casa Blanca y que lo reciben las autoridades más importantes de su gobierno, en este caso el vicepresidente. Todo esto es importante decirlo, porque les guste a uno o no les guste a algunos. Bueno, estamos hablando de la primera potencia en el mundo, la que ha marcado, por eso yo hacía referencia en un inicio, a que tengamos claro que la política internacional es la suma de las políticas exteriores. Y en este caso el gobierno de los Estados Unidos ha dado un pleno espaldarazo a las gestiones que está haciendo Juan Guaidó. Cuando a mí me preguntaban en el día de ayer, en otro intercambio, si la gira había sido exitosa o no, yo decía, yo no puedo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del análisis, decir que la gira fue exitosa o no, porque no tengo elementos de una gira. Cuando tú trazas una gira internacional, la gira internacional tiene objetivos. Por ejemplo, el presidente de la Argentina fue a Europa a buscar un refinanciamiento de su deuda. Si lo consigue puede tener un éxito, si lo consigue a media puede ser un éxito parcial. Esta gira de Juan Guaidó nos llevó a nosotros la reflexión, en primer lugar, que él actuó conforme a una situación interna, y eso es importante tenerlo claro. No se permitió la instalación como correspondía a la Asamblea Nacional. Ni siquiera se permitió que se hiciera el ejercicio del voto como establece el reglamento interno de la Asamblea Nacional para que él fuera, como se había resuelto desde el punto de vista de las negociaciones políticas, el presidente para este ejercicio legislativo. Y él nos sorprendió a todos con esta gira internacional. ¿Que tiene un impacto? Por supuesto que tiene un impacto. ¿Cuáles son los resultados? ¿El éxito o no? Eso lo vamos a medir al momento de su retorno. Lo que sí es seguro es que podemos garantizar, uno, que hay un éxito en su reconocimiento que se hizo desde el 23 de enero del año pasado, porque lo han recibido gobiernos y lo han recibido instrumentos de política internacional que no son precisamente la mayor expresión del gobierno, como es el caso del Parlamento de los Estados Unidos. Entonces tiene el reconocimiento de algunos estados y tiene el reconocimiento pleno de muchos gobiernos que han llevado adelante toda una cruzada, sobre todo por tratar de transmitirle al mundo la necesidad de que en Venezuela se revise la institucionalidad. Por eso se habla directamente de que lo más importante de esta gira, más allá del éxito de lo que puede atraer o no, son las acciones posteriores derivadas de la presión internacional que ejercen por un lado los estados y por otro lado los gobiernos. Y en el caso de los Estados Unidos tuvo un respaldo pleno de toda la estructura estatal norteamericana expresada en el Congreso y tuvo un respaldo pleno de quien ejerce hoy el gobierno, que en términos de la política interna va a un proceso electoral que después de la situación del impeachment y todo lo que sucedió en estas últimas 72 horas, se vislumbra que pueda ser reelecto. A entender de muchos, decir comunidad internacional, es decir, Estados Unidos. Algo hay de cierto en ello. Estados Unidos ha liderado, de hecho fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero del 2019. También Guaidó ayer ha contado con el apoyo, visitó la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, no solamente estamos hablando del apoyo de jefes de estados, de funcionarios de alto renombre dentro también de la Unión Europea, sino también el respaldo de organismos financieros, en este caso, quienes les han manifestado el apoyo en cuanto a Venezuela se refiere. De hecho hay un plan y todo liderado por Estados Unidos llamado el plan del día D, donde ellos prevén
inyectar, si se puede decir de alguna manera, gran cantidad de dólares al país para tratar de socorrer económicamente a Venezuela, que también atraviesa una crisis económica grave. Estados Unidos, tras la visita de Guaidó a Estados Unidos, se genera ahora una expectativa muy alta. Muchos apuestan a una hipotética intervención militar, pero también hay que entender que, como lo decía ayer a un compañero, colega, que Twitter no es Venezuela. El hecho de que gran cantidad de usuarios en Twitter manifiesten, analistas, de que hace falta una intervención militar en el país o algún conflicto bélico para tratar de poner al régimen de Nicolás Maduro, no quiere decir que todo el país lo quiera así. De hecho, sondeos indican que la gente estaría dispuesta a ir a unos comicios electorales, eso sí, sin Maduro en el poder y con un nuevo CNE y con observación internacional. Guaidó va a encontrar acá, si vuelve al país, se vuelve a generar una expectativa muy alta. Alejandro, ¿qué puede hacer para tratar de que ese envión que ha tenido Guaidó ahora, nuevamente con esta visita a los Estados Unidos, se mantenga y no volver a fomentar esa desesperanza, ¿no? que por momentos a veces vive el venezolano? Sí, fíjate, bueno, tú hacías énfasis en algo, la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene algunas características propias que destacan la esencia de lo que es una comunidad internacional o comunidad de miembros, ¿no? Básicamente, el actor clásico de la comunidad internacional son los Estados-nación y, por supuesto, los gobiernos. Pero también están los organismos internacionales e incluso la sociedad civil. Es una serie de factores. Cuando tú analizas la gira, no solo el tema de los Estados Unidos, sino la gira internacional, bueno, hay un respaldo importante del grueso de la comunidad internacional. Yo escuchaba a algunos analistas que hacían expresión de que la comunidad internacional no son 60 países, son más de 190 países según lo que contempla la Organización de Naciones Unidas. Pues es verdad, si tú haces un análisis exclusivamente matemático, tú pudieras decir que hay un grueso importante que también apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Pero es en términos del poder, es en términos de su influencia en la propia comunidad, es en términos de su influencia en la economía. Y ahí nosotros debemos destacar que el grueso de la sociedad y de la comunidad internacional con elementos realmente de capacidad de poder, de hecho, está del lado de la propuesta que hace Juan Guaidó como presidente encargado o como presidente de la Asamblea. Eso es otro debate. Cada quien lo ve, por eso yo decía al inicio del programa, todo según el color del cristal con que se mira. Sí, por eso lo llamamos el grueso de la comunidad internacional. O sea, Exacto. estamos hablando de países que realmente influyen. Exacto. Pero influyen los Estados Unidos, pero también influye la Unión Europea. Claro. Pero es que también influyen países dentro de la Unión Europea, que eso es Francia. O sea, lo recibió el presidente Macron y le dio honores de jefe de Estado. Es decir, Reino Unido. Ojo, el Reino Unido igualmente, que salió del Brexit, pero que fíjate, tiene una posición igual, ¿no? Vamos a analizar ese caso. El Reino Unido sale con el Brexit de la Unión Europea. Es una decisión del Reino Unido, pero da un respaldo al presidente Guaidó, al presidente de la Asamblea o presidente encargado, como cada quien lo quiera llamar. Yo prefiero decirle Juan Guaidó. Y en este caso, ese respaldo que da el gobierno británico, y que incluso, si mal no recuerdo, fue el Parlamento, también recibe un respaldo del Parlamento Europeo. Pero no lo recibe el gobierno del presidente español, ¿no? En el caso de América Latina es igual. Acaba de ser electo un presidente, Luis Lacalle Pou, hijo, y el gobierno del Uruguay, él básicamente dijo, yo no reconozco a Guaidó como presidente encargado, pero sí como presidente del Parlamento, y se monta sobre el discurso de la comunidad internacional, del grueso de la comunidad internacional, y aboga por una solución pacífica y consensuada, pero a su vez dice algo importante que yo creo que es el elemento central, que él no reconoce a Nicolás Maduro. Es que ahí viene el origen, por eso no hay que tener mirada corta, aquí hay que ver hacia atrás, y hacia atrás fue lo que se generó el 20 de mayo de 2018, unas elecciones presidenciales, entre comillas, con candidatos inhabilitados, con partidos políticos inhabilitados, sin las garantías debidas de la participación, y por eso la comunidad internacional como grueso cuestiona la legitimidad de origen de Nicolás Maduro. Y unas elecciones con la participación más baja en la historia de Venezuela. Exactamente, con una abstención de más del 60%, que incluso en el momento de mayor polarización de este país, eso no se había visto. Gustara o no gustara la gestión que estuviera en ese momento gobernando. Entonces, cuando usted hacía referencia a cuál es la consecuencia o qué puede pasar para no generar expectativas, bueno, yo creo que ahí tiene la tarea más importante, ¿no? Él ha sido, de nuevo, reconocido por la comunidad internacional como se hizo en enero del año pasado. Y en este caso ha tenido un respaldo mucho mayor, ha sido recibido con honores
Estado, esa visita al Parlamento al Congreso de los Estados Unidos tiene una gran significancia, a la cumbre de Davos tiene una gran significancia, se ha reunido con organismos internacionales como el BID, es decir, desde el punto de vista externo hay un andamiaje preparado y listo para que se dé una transición en Venezuela. Ahora, tenemos las condiciones desde el punto de vista interno, hay donde hay que analizar. Yo creo que la oposición venezolana tiene que aprender de que más allá de las diferencias políticas, ideológicas, internas en la oposición, vean cómo actuó el gobierno y en este caso el Congreso de los Estados Unidos de manera unánime por un valor que es innegociable, que es la democracia, que es lo que hoy no tenemos en Venezuela. Eso sí que decirlo por toda la calle del medio. ¿Ve Alejandro Sauce viable esa estrategia de retomar las calles? ¿Considera que el venezolano todavía está dispuesto a salir a retomar las calles luego de que Guaidó regrese al país y efectivamente así lo hace? Yo lo que creo, porque también lo he dicho públicamente, la forma que tú tomes las calles tiene sus características, ¿no? Ya se han dado muchas expresiones de manifestaciones en la calle que han sido reprimidas por un gobierno que es excesivamente autoritario. Al que se expresa puede que se lo lleven detenido, o al que tiene alguna posición política puede que, bueno, sea en este caso presionado. Cuando hablamos de la calle, yo creo que la calle nunca se debe abandonar, pero hay una lucha mucho más importante hoy, que es la lucha en la calle por los derechos que consagra la Constitución, que es lo que mucha gente no entiende. Yo creo que a Juan Guaidó le exigen a veces, bueno, es necesaria una intervención militar, eso es una decisión que no está en sus manos. Incluso cuando mucha gente hace locuraciones por redes sociales, yo digo, bueno, esto es un ejercicio hipotético de ilusionismo, porque nadie tiene hoy una bola mágica para decir qué es lo que puede pasar después de... Los Estados Unidos, cuando ejecutan acciones militares, quirúrgicas o no, lo hacen de manera unilateral, así ha sido a lo largo de la historia. Que eso sea bueno o malo para los países, un análisis que hace cada uno. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaría una situación violenta en Venezuela, y yo creo que a nadie. Por eso tú decías que la mayoría de los estudios arrojan que la solución tiene que ser pacífica y democrática, y el peso de la comunidad internacional tiene una importancia vital. El tema está en que internamente, en primer lugar, la oposición se cohesione, porque si Guaidó viene y dice, tenemos que ir a un proceso electoral, aunque las condiciones sean adversas, hay que apoyarlo, porque sería una vida de solución pacífica. Y de hecho, cuando tú revisas, y yo lo tengo aquí, me van a permitir leer el documento que publicó 5 de febrero de 2020. Te voy a tomar un momento allí, necesito enviar una pausa y regresamos para que leas ese documento. Regresamos con el internacionalista Alejandro Sauce, quien se encuentra acá en el estudio de Radio Fe y Alegría. Regresamos al espacio Punto de Corte Radio a través de Radio Fe y Alegría 1390M y 105.7 FM. Con nosotros se encuentra el internacionalista Alejandro Sauce, quien nos comenta y debatimos un poco sobre la visita de Juan Guaidó a los Estados Unidos. Recordamos a los usuarios quienes nos escuchan a esta hora que pueden enviarnos su mensaje o sus preguntas a través de la línea telefónica 0414-543 5382. Agradecemos a quienes nos han mostrado su solidaridad con nuestros compañeros Iván Álvarez y Alexandra Villán, a quien hoy y estaremos supliendo en los próximos días acá en el programa. Vamos a leer inmediatamente 2 mensajes que nos llegan de nuestros radioescuchas. Buen día, Dios los bendiga. Gracias por estar allí. Las comunidades del segundo Plan Torres, Isaías, Medina, en Katia informan que tienen un mes sin agua ni recolección de basura. Y por otra parte, la línea Torres Casablanca en Propatria cobra 5.000 bolívares el pasaje a los adultos y a los estudiantes, sin respetar el pasaje estudiantil. Y si no tienen completo, no los dejan subir a la unidad. Una denuncia que nos hacen uno de nuestros usuarios. Le recordamos a todos nuestros radioescuchas también, una vez que envíe su mensaje, también identificarse a través del mismo. Felicitaciones, Dios los bendiga. Los periodistas como ustedes serán recompensados por el Espíritu Santo. Fuerza, Joan y Alexandra. Fernando González desde la avenida Baral. Gracias, señor González. Así es. Y ya por último tenemos acá, Estados Unidos de hecho apoya y protege la democracia sana, legal en Venezuela. Por la revolución nos sembró rusos, cubanos, árabes, enemigos históricos de Estados Unidos. Nos escribe María García a través de nuestra mensajería de texto. Retomamos entonces la conversación con el internacionalista Alejandro Sauce, que nos acompaña el día de hoy. Me ibas a leer, sí, fíjate, Alejandro. Hay un documento que publicó ayer la oficina de prensa, del secretario de prensa de Casablanca, y decía para su inmediata difusión, ¿no? Hay 3 elementos que yo quiero recoger del comunicado original.
porque obviamente en las redes y las traducciones pueden hacer o desvirtuar algunas cosas. Lo primero es que dice que hoy el presidente Donald Trump ha recibido al presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa Blanca. Es decir, hay una posición del gobierno de los Estados Unidos que lo reconoce como presidente interino, nada motivado, nada improvisado. Eso está, es un párrafo de 12 líneas, puntual. Entonces, es el presidente interino, es el reconocido. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos días hemos visto cómo Nicolás Maduro ha tratado de manipular, como lo hace en muchas otras ocasiones, a la opinión pública diciendo que ha tenido contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es posible, que él está buscando un diálogo. Incluso el 31 de enero, en una intervención pública, dijo que no toda la culpa de lo que sucede en Venezuela es de Trump y del imperialismo, porque eso lo sabemos quienes andamos en la calle y hacemos mercado y se nos corta la luz y se nos daña el internet y no tenemos cómo transportarnos. No hace falta que él lo diga, eso es una realidad. Pero todos estos elementos te permiten decir a ti que mientras este gobierno que está usurpando el ejercicio de poder, motivado a ese proceso ilegítimo de mayo de 2018, intenta establecer algunos vasos comunicantes, el gobierno de los Estados Unidos asume una posición firme, presidente interino. Por otro lado, aquí hay un elemento importante. Dice que producto de las conversaciones se están discutiendo algunos mecanismos expeditos con el presidente Guaidó para una transición democrática en Venezuela que haga superar la difícil crisis. De hecho lo dice, to expedite a democratic transition. Esa transición democrática puede tener múltiples lecturas. Por eso es bueno, siendo de verdad, para no generar esas expectativas, como tú decías, que mucha gente estará esperando que mañana pasen aviones o cohetes o drones o de manera jocosa el tema de la pizza, que son temas muy complejos, porque la violencia es una espiral que cuando arranca va generando efectos que no se sabe cómo termina. Aquí lo dicen clarito, buscar una transición democrática. Entonces hay que analizar bien cuál es la acción que se va a tomar a posteriori. No generar expectativas, sino esperar que regrese justamente a Venezuela para que ese ejercicio político que está consagrado en la Constitución, que es el ejercicio de la lucha en la calle por los derechos de manera integral, entre esos son derechos ciudadanos, políticos, como es un proceso electoral. Mira, esto tendría una solución si se hacen unas elecciones presidenciales anticipadas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con autoridades creíbles, porque el pueblo venezolano tiene vocación de voto, el pueblo venezolano no tiene una vocación de ejercicio de violencia. Sí, tradicionalmente tiene una vocación de voto, de dirimir sus conflictos por la vía del sufragio. Entonces, hay que tratar de hacer presión para que eso suceda. Eso es una de las vías de mecanismos de transición democrática. ¿Pueden haber acciones unilaterales? Pues sí, pero ninguno de nosotros tiene ni la bola de cristal, ni sabe cuándo eso va a suceder. Y hay un elemento final que recoge este documento, o este pronunciamiento de la oficina de prensa, que dice que ellos seguirán trabajando con sus partners en la región para confrontar el gobierno ilegítimo, la dictadura ilegítima de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Guaidó, en el esfuerzo que ha hecho para aglutinar todo el apoyo del grueso de la comunidad internacional que tiene impacto en lo político, en lo económico, que consagra valores democráticos, eso no va a tener éxito si en Venezuela, en primer lugar, la oposición no baja los decibeles y comienza a entender que es necesario avanzar en una transición que puede tener, valga la redundancia, avances y retrocesos. Es decir, cohesión en las fuerzas internas de la oposición. Porque a quien debemos adversar y a quien debemos sustituir del ejercicio del poder, porque tiene el poder, de hecho, nos guste o no, tiene el poder, porque tiene control de territorio, de Fuerza Armada, de organismos del Estado, es Nicolás Maduro. Entonces, ahí hay que hacer un gran esfuerzo, que la oposición venezolana madure lo que ha sucedido en esta gira internacional, que desde ese punto de vista tiene logros puntuales, porque es ratificar el respaldo de enero del año 2019, para decir, bueno, es el momento de actuar en conjunto. Y actuar en conjunto significa no abandonar la calle, que no solo sean facciones o grupos vinculados a la Plataforma Nacional de Conflictos, sindicatos, las enfermeras, los obreros que están peleando permanentemente, sino hacer un plan de movilización que incluso pueda llevar al país a un paro nacional. Pero veamos los ejemplos de lo que sucedió en otros países, sin ir muy lejos, sin caer en sesgos ideológicos o políticos. Ha habido movimientos y manifestaciones en otros países que han tenido resultados con relación a posiciones del gobierno. Bueno, que en esos países actúan con una vocación democrática, porque lo que sucedió, por ejemplo, en el Ecuador, obligó al presidente del Ecuador a retroceder en una serie de medidas, o lo que sucedió en Chile, cosa que aquí es donde yo tengo mi duda, porque obviamente estamos al frente o estamos confrontando a un gobierno muy autoritario, un gobierno que no quiere ceder al poder.
pero que de múltiples formas, si se hace la presión en calle, sin unas expectativas que puedas decir, mañana viene alguien a solucionarnos esto, sino que somos nosotros mismos, con el ejercicio de la comunidad internacional, con la presión interna, con la base social, pudiéramos salir de esto, sobre todo pudiéramos salir de la mejor manera posible que no genere traumas a la sociedad venezolana. Ya.